2 de octubre de 2023, 29º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículos 1 y después del 4 al 6. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta, pausada de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada de Isaías, capítulo 45, versículos 1 y del 4 al 6. Como sabemos, el libro de Isaías es una colección de los oráculos de al menos 3 profetas distintos. Esta sección del 40 al 55 se conoce como el segundo Isaías, un profeta que habría predicado ya en el destierro de Babilonia para animar al pueblo en el exilio y prepararlos para la intervención de Dios, que como un nuevo éxodo hará que el pueblo retorne a su tierra. El oráculo que escuchamos hoy tiene como destinatario a Ciro, el rey de Persia. El pueblo de Dios está en el destierro debido a la acción del imperio babilónico que los expulsó de su tierra. Pero ahora ese imperio babilónico ya debilitado tendrá que plegarse a la nueva fuerza que se impone, la del imperio persa. A Ciro, rey de medos y persas, se dirige hoy la palabra del profeta. Es él quien, acaso sin saberlo, cumplirá los planes de liberación que Dios tiene para su pueblo. Ciro desde luego no sabe que sus intereses sociopolíticos y el avance victorioso de su imperio terminarán por cumplir los propósitos de Dios. Los oyentes del profeta lo escucharon seguramente con incredulidad. ¿Cómo es que la esperada intervención de Dios ha de llegar por medio de un rey pagano, de alguien que no conoce al Dios verdadero? Pues es este rey extranjero quien será el instrumento de la salvación y el realizador del designio universal que el Dios único y creador ha desplegado en favor de su pueblo. Dios actúa a través de las personas y de los acontecimientos que menos esperamos. Por eso el texto se refiere a un rey pagano llamándolo ungido del Señor, para escándalo de los mismos destinatarios de la predicación del segundo Isaías. La voluntad de Dios se realizará por un medio inesperado e insospechado. Quizá la relación de la primera lectura con el Evangelio vaya en la línea de cómo un gobierno solamente cumple con su misión en la medida que es vehículo para ofrecer vida y prosperidad a un pueblo, como Ciro, que sin saberlo se convirtió en instrumento de Dios para la liberación del pueblo y su retorno a la tierra prometida. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Iniciamos hoy la lectura de la primera carta a los Tesalonicenses. Es la primera carta que escribe San Pablo, así que tiene la característica de ser el primer escrito de todo el Nuevo Testamento, fechada hacia el año 50 o 51 de nuestra era. Es una carta afectuosa de Pablo que se preocupa por las comunidades que ha fundado. Ya desde el inicio, Pablo no se presenta como un misionero individual, sino como miembro de un equipo evangelizador. Por eso presenta también a Silvano y a Timoteo, 2 de sus más cercanos colaboradores. A pesar de que Pablo está todavía comenzando su tarea de escritor y su teología todavía necesita la maduración que más tarde le dará el tiempo y las dificultades que enfrentará en su ministerio, esta introducción que leeremos en 2 partes, la primera parte este domingo, capítulo 1, versículos del 1 al 5, y la segunda parte de la introducción el domingo próximo, capítulo 1, versículos del 5 al 10, esta introducción es particularmente rica en su contenido teológico. Encontramos juntas en este breve pasaje a las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La acción de gracias con la que Pablo comienza la carta se refiere a una fe que se manifiesta en las obras, un amor que se vive con esfuerzo y ardor, y una esperanza firme en la segunda venida del Señor. Así como aparecen estas 3 virtudes, la introducción muestra también la participación de la Trinidad en la vida del cristiano. La Iglesia ha sido congregada por el llamado del Padre, la salvación ha sido realizada por Jesucristo, el Hijo de Dios, y la fuerza del Espíritu Santo es la que nos hace producir fruto abundante.
El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 21. Los adversarios de Jesús, a quienes han sido dirigidas las parábolas de los 3 últimos domingos, son ahora quienes quieren ponerle a Jesús una trampa. El pasaje que leemos hoy aparece también en los otros 2 evangelios sinópticos, en Marcos 12 del 13 al 17 y en Lucas 20 del 20 al 26. Aunque algunas ligeras variantes en el texto le dan a cada relato su particularidad, hay que decir que predominan las semejanzas, debidas seguramente a una fuente común de la que abrevaron los distintos evangelistas. La escena se presenta así. Jesús recibe una embajada conformada por representantes de 2 grupos bien determinados en Israel, los fariseos y los herodianos. Al principio, antes, en este mismo evangelio, esta vina había aparecido en una situación muy comprometida, porque dice Marcos 3:6, en cuanto salieron, los fariseos hicieron un complot con los herodianos para planear el modo de asesinar a Jesús. Así que no nos extraña en nuestro texto esta combinación de grupos que se acercan a Jesús para sorprenderlo en alguna contradicción, como dice Marcos 12:13. La trampa que proponen es perfecta. Después de unas palabras de alabanza, cuya falsedad San Mateo subraya con ironía, le plantean a Jesús esta cuestión: ¿es lícito pagar impuesto al emperador o no? ¿Lo pagamos o no lo pagamos? El texto podría traducirse también: ¿estamos obligados a pagarle el tributo al emperador? 2 situaciones nos permiten captar la habilidad de la trampa puesta por los tentadores. La primera es la situación de Israel, un pueblo sometido a vasallaje por el Imperio Romano. Aunque recibía de Roma un estatus privilegiado entre otros pueblos conquistados, tenía las obligaciones propias de un pueblo vasallo, es decir, aceptar la presencia del ejército romano y pagarle impuestos al emperador. Es la segunda situación la que sabemos que, aunque en la época de Jesús se desarrollaron con relativa tranquilidad las relaciones entre Israel y Roma, había una corriente de pensamiento muy fuerte, una especie de ideología marginal y clandestina que sostenía la necesidad de echar a los romanos fuera de la tierra de Israel. Eran los celotas, que aunque no funcionaban como un grupo político abiertamente en tiempo de Jesús, lo cierto es que en el año 64, 34 años después de la muerte del Maestro, encabezaron una guerrilla armada en contra de la dominación romana que terminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Todo lo anterior nos muestra la habilidad de los interrogadores y la maestría de la trampa que le ponen a Jesús. Si Jesús contestaba que no había que pagar los impuestos al César, se convertía en un violador de la ley y podía ser identificado con los celotas y acusado de subversión y de desobediencia. Si respondía que sí había que pagar los impuestos, se apartaba de entrañables sentimientos arraigados en su pueblo y de la convicción de que Dios era el único rey de Israel, no el emperador. Corría el riesgo de ser considerado por sus paisajes como un traidor. No había pues salvación posible. Si contestaba que sí, estaba mal; si contestaba que no, también. La astucia de Jesús no consiste, como piensan muchos, en responder sin dar verdaderamente una respuesta, sino en no dejarse atrapar en la cortedad de miras de quienes le plantean la pregunta. Jesús descubre en la interrogación una oportunidad privilegiada para dar una enseñanza de orden superior. Así deben haberlo entendido los 3 evangelistas que en sus respectivas selecciones de los recuerdos decidieron mantener la memoria de este acontecimiento. Llegamos así a la médula del pasaje, la respuesta de Jesús. El texto dice que Jesús les pide una moneda. ¿Por qué me ponen a prueba? Tráiganme la moneda del impuesto para que la vea. Y después de preguntar de quién es la imagen de la moneda, Jesús concluye con el aforismo: denle al César lo que es del César y devuélvanle a Dios lo que es de Dios. El texto dice que la respuesta deja a sus oyentes asombrados. También nosotros quedamos hoy asombrados y sin palabras. El problema de la respuesta de Jesús es que queda muy claro qué es lo que le corresponde al César, la moneda, pero no queda tan claro en una lectura superficial qué es lo que le corresponde a Dios. Ese es el dilema del oyente y hoy del lector. Yo creo que la clave está en el mismo texto, en la misma respuesta de Jesús. Para dilucidar qué es lo que corresponde al César, Jesús pide una moneda y el texto dice: se la llevaron y les preguntó: ¿de quién es esta imagen?
y esta inscripción. Es hasta que le responden que la imagen que está en la moneda es la imagen del emperador, que Jesús responde: denle al emperador lo que es del emperador. Esa misma lógica debemos utilizar para discernir qué es lo que es de Dios. Se ha dicho que a Dios le toca la adoración y solamente a Él, no al emperador. Este texto sería, por tanto, una desmitologización del poder imperial, y creo que es cierto, pero no creo que eso revele toda la riqueza del texto evangélico. La palabra eikon, de donde viene el español icono, encierra la clave de interpretación. Para saber qué es lo que le corresponde a Dios, hay que buscar en dónde se encuentra su imagen, su eikon iconos, es decir, su imagen. Solamente así, como en el caso de la moneda imperial, podremos saber qué era lo que Jesús entendía cuando hablaba de darle a Dios lo que es de Dios. Inmediatamente viene a nuestra memoria el texto del libro del Génesis en el relato de la creación, cuando Dios decide crear a la persona humana y dice: hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Efectivamente, el ser humano es la imagen en que está impresa la imagen de Dios. Esta es su más alta dignidad. Es la fuente de todos sus derechos. El ser humano es imagen de Dios y en la lógica de Jesús es propiedad de Dios, no del emperador. El texto pues nos ofrece la pauta de la misión de la Iglesia. Si quiere ser fiel a su fundador, debe ocuparse de lo que es de Dios, es decir, de la defensa de la dignidad de todos los seres humanos, de su libertad, de su bienestar, de su felicidad. Este es el secreto de este texto. Hasta aquí los comentarios de las tres lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia, nuestro misal. Volvemos a hacer una lectura atenta y pausada de los tres pasajes y estamos ya listos para pasar y escuchar la Eucaristía.